Hola, soy Clau Buitrago y esto es Mujer 360, el podcast donde hablamos de identidad, emociones, fe, propósito y todo lo que nos hace mujeres reales. Aquí encontrarás conversaciones honestas, historias que transforman y herramientas para vivir desde tu mejor versión. Este espacio se produce en alianza con La Media Digital, quienes nos brindan su estudio y el equipo técnico que hace posible cada episodio. Gracias por estar aquí. Hola, bienvenidas nuevamente a este episodio de Mujer 360. Hoy tenemos un invitado muy especial. De verdad que sé que este episodio a todas las mamás nos va a interesar muchísimo. Él es Hernán Pérez. Él es doctor, médico pediatra, pastor, esposo y papá de 2 hijos ya grandes. Hernán, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por invitarme. Qué rico de verdad tenerte acá. Tengo un montón de dudas que ya de hecho las filtramos porque eran un montón de verdad. Así que ahí voy a estar preguntándote cosas que todas las mamás queremos saber. Adelante, vamos preguntando. Bueno, entonces empecemos con esto. Pero vamos a empezar con un tema que a nosotras cuando tenemos nuestro primer hijo nos afana muchísimo y es que claro, no sabemos, no tenemos ni idea de todo lo que implica un bebé y entonces nos centramos solamente en nuestro bebé. Y aún pues sin saber mucho, solamente como por instinto, lo que hacemos a veces es alejar al papá de que se involucre en ese cuidado del recién nacido, en ese cuidado del niño que va creciendo. Tú como pediatra, como pastor, como papá, ¿cómo crees que esto afecta al niño y afecta al papá? Que no lo dejemos, que no los involucremos. Bueno, cuando nace el niño y la mamá toma el único rol, básicamente lo que está haciendo es desplazando al papá. Y cuando desplaza al papá, ya hay una ruptura en la pareja y aparte de eso se crea soledad en la mamá. Entonces no es aconsejable que hagan eso. Básicamente es que tener en cuenta que es un proceso nuevo en el cual viene alguien más a la familia. Y el hecho de ser conscientes de eso y empezar a trabajar en equipo va a facilitar la crianza de ahí en adelante porque va a ser compartido. Y no solo el trabajo cuando la bebé está chiquito, sino también cuando se va criando, si no están los dos de acuerdo en las pautas, en todas las directrices que se le dan a los niños, pues va a ser un problema tanto para los papás como para el niño, porque el niño va a decir, bueno, si no me dan permiso de esto, entonces voy a donde mi mamá, porque mi papá no me va a dar permiso. Si no me da permiso mi mamá, voy a donde mi papá. Y eso se va construyendo desde que son recién nacidos. Entonces es bien importante trabajar en equipo desde el principio. Súper, eso me parece chéverísimo, esa parte de trabajar en equipo. Porque uno, cuando nace el bebé, a veces pasa que se vuelve el centro y todo gira obviamente alrededor del bebé y entonces ya uno deja de ser pareja también. Y todo, cuando se habla con el esposo, con la esposa, es acerca del bebé, si durmió, si no durmió, si comió, si está enfermo, ¿qué hacemos? Pero ¿y la pareja dónde queda? Porque empieza uno pues solamente a pensar en él. ¿Qué hace uno para que eso no pase? Uno, ser conscientes de que cuando viene un bebé, no es el centro de la vida de ahí en adelante. Ajá. Haciendo como un círculo, él no va a estar en la mitad y todo gira alrededor de él. Hay que involucrarlo y que él sea parte del círculo familiar. Y cuando él es parte del círculo familiar, él participa de todas las rutinas que se venían teniendo. Hay que hacer algunos ajustes, pero Ujú. básicamente es ponerlo al lado de los otros miembros de familia y no al centro. Entonces hay Ok. que ser muy conscientes en esa parte, que van a cambiar cosas, sí, pero él se tiene que adaptar a muchas de las rutinas familiares. Entonces, si lo Ok. pongo alrededor, él gira alrededor, no es el centro y no todo gira alrededor de él. A medida que el niño va creciendo, eh, es importante que él vea esa relación de sus papás como pareja, que no solo los vea como papás, sino también que ellos se abrazan, que ellos también se besan, que ellos también tienen esa parte de pareja que no han perdido porque son esposos. ¿Es importante? Importantísima. Uno, porque el mensaje que la mamá le transmite al esposo es tú sigues siendo importante. Ok. O sea, esa es una de las primeras cosas. Dos, cuando están haciendo esa parte de caricias, de abrazos enfrente de los hijos, a medida que los hijos van creciendo, eso les da seguridad.
porque un porcentaje grandísimo de los niños actualmente cuando entran al jardín o al colegio son de padres separados. Sí. Y eso da una angustia indirecta de que mis papás se pueden separar y es algo que el niño tiene inconscientemente. Cuando se trabaja en esa parte, le estoy diciendo, nosotros estamos bien, no nos vamos a separar y eso da mucha seguridad en el niño. Qué importante eso, pero mantener esa relación de pareja requiere tiempo de pareja. O sea, no es solamente como que nos saludamos y nos acostumbramos a que nos damos un piquito y ya, sino cómo hace uno para las mamás, es que nosotras somos un poquito controladoras. ¿Cómo hacemos nosotras para entender que el esposo necesita tiempo y poder dejar al niño eh, con la abuelita, con alguien cercano de confianza? ¿Desde qué edad uno podría dejar al niño y decir, me voy a tomar un café con mi esposo? Bueno, básicamente cuando nace cada 2 horas hay que estarlo alimentando, entonces la dinámica en ese momento por un mes, 2 meses, es difícil Ujú, de romper esa dinámica de alimentación. Pero ujú. ya después de los 2 meses los tiempos de sueño y alimentación se empiezan a ampliar y es en ese momento cuando pueden pensar, listo, le damos de comer, lo arreglamos, lo dejamos acostadito, tenemos 2 horas, salimos a tomarnos un café o a caminar al parque y eso ya viene siendo un tiempo de De pareja pareja. para eso. A medida que van creciendo ya uno puede descararse, ya podrían irse a cine Sí. o algún día a cena. Y cuando siguen estando más grandes ya se pueden descarar más, entonces se podrían ir un fin de semana Ujú, completo, cuando ya los niños están obviamente muchísimo más grandes, sí. pero hay que mentalizarse desde que están bebés a que debo sacar tiempos en Ujú, pareja porque eso va a hacer la diferencia, no solo para ese momento, sino que cuando yo pienso que ellos van a crecer y se van a ir, ujú. y yo empiezo desde que están de bebés a sacar mi tiempo como pareja, cuando ellos se vayan ya va a haber una dinámica de pareja que va a ayudar al proceso del nido vacío. Te voy a preguntar justo de eso. Y es, tú ya tienes tus hijos grandes, tus hijos ya salieron de casa, estás solo con tu esposa. ¿Cómo hace uno para enfrentar ese momento de la partida de los hijos? Porque yo lo que he escuchado y he acompañado a algunas amigas que ya tienen sus hijos grandes es que es un trauma fuerte, es un dolor fuerte. Incluso a veces con la pareja empiezan más discusiones, empiezan una relación más fría, más distante, porque ya no están los hijos, cuando uno esperaría que fuera al contrario. Pero ¿cómo hace uno para prepararse y para vivir ese momento? Acabamos de hablar de que necesitamos tiempos de pareja. Sí. Si yo soy consciente de eso y desde que están pequeños empiezo a sacar esos tiempos de pareja y cada vez esos tiempos son más extensos, Ujú, cuando ellos ya se vayan a ir, yo ya tengo una dinámica de pareja que me va a ayudar que en ese momento cuando salen, yo ya no me pregunte, ¿y ahora qué vamos a hacer? sí. Porque el Ajá. problema es cuando nunca han tenido esa dinámica. Siempre el centro han sido los hijos. Llega el momento en que deben salir, pues tengo que resolver muchos vacíos que nunca resolví, Ujú, como mi tiempo de pareja, como la dinámica sin los hijos, y por eso es traumático para algunas personas. Entonces, claro. la clave, empezar desde que son bebés a sacar tiempo de pareja para que cuando ya ellos se vayan, ya yo estoy acostumbrado a mis tiempos de pareja y sí da tristeza, pero no va a ser algo traumático ni va a ser un drama completo. Ujú, Tristeza siempre va a haber porque no claro, van a estar cerca de uno. claro. Creo que ese tema de la tristeza, a veces nosotras, las mamás, por evitarle tristeza a nuestros hijos, por evitar nosotros el sentirnos malas madres, nos cuesta un montón el tema de estar en tiempos en pareja y dejar a los niños. Pero también a veces creo que queremos darles todo a los niños, ¿no? Entonces, que tengan todo lo que yo no tuve. ¿Cómo hace uno para manejar eso, para entender que no es necesario que tengan todo lo que yo no tuve? Porque, pues, de hecho, puedo estar haciéndoles más daño, ¿no? Sí, pues básicamente creo que hay que preguntarse ¿para qué quiero tener hijos? Ok. O sea, esa sería una pregunta interesante antes de tener los hijos, Ujú, porque eso te va a dar una perspectiva hacia dónde vas. ujú, Entonces, si mi perspectiva es, le voy a dar todo sin que le falte nada, pues va a ser una persona que tiene todo, que no va a luchar por las cosas, que no tiene que hacer ningún esfuerzo y ujú. obviamente eso va a causar problemas a medida que él va creciendo y él siente que tiene derecho a A todo todo. y que se lo merece todo
Entonces el mensaje cuando pienso que le voy a dar absolutamente todo sin ningún límite. Ujú. Otra de las cosas es que pueda decir que mi meta como papá es que mi hijo nunca llore. Pues básicamente eso es imposible porque uno, cuando están pequeños, la forma de expresión de ellos, pues es el llanto. Si Ajá. tienen hambre van a llorar, si están mojados van a llorar, si tienen fríos van a llorar. Entonces es su forma de manifestarse. Entonces es prácticamente imposible que no lloren. Cuando ya están más grandes, eh, yo a mis pacientes básicamente les digo a los papás, mire, hay que darles rutinas y hay que darles disciplina. Ok. Porque Ujú. si no hay rutinas, si no hay disciplinas, pues empieza a ser un niño que no tiene límites, que no se mide con absolutamente nada y el hecho de no tener eso, pues va a causar problemas en el futuro. Uno, que no va a adaptarse bien al colegio porque él piensa que es el rey, el que él Ujú. manda, no se va a adaptar a la universidad, no se va a adaptar a su trabajo, no se va a adaptar con su pareja, Ujú. porque tiene en su cabecita que él es el rey y que solo se hace lo que él quiere. Ok. Entonces, en ese sentido, no es bueno ni sano estar pensando que le voy a dar todo, que no lo voy a dejar llorar, Ajá. porque al final eso va a hacer que su vida sea muy productiva o sea improductiva. Ujú. Algo que le digo a los papás es no les dé miedo dejarlos llorar, porque cuando yo lo estoy creando y le digo un no y él llora, él debe aprender que no es no y va a llorar, va a entender que no es lo que él quiera, que es los papás son los que mandan, porque si mi objetivo es no dejarlo llorar, el que va a llorar después soy yo como papá, Claro. porque ya hice algo que fue mal crearlo y cuando ya en la adolescencia voy a ajustarlo, pues ya es imposible. Entonces Ajá. yo voy a ver un adolescente que puede entrar en adicción, que se va con sus amigos y no aparece en 2, 3 días, porque yo le enseñé que él era el rey. Ujú. Algo que dijiste ahorita que me llama mucho la atención es las rutinas. Entonces, desde pequeños uno empezaba a trabajar con esas rutinas, pero ¿cómo hace uno para trabajar una rutina que no agote, pero sí una rutina que forme? Porque si no, entonces también se vuelve muy pesado el tema. Ujú. Pues mira, básicamente, eh, ¿cuál es la idea? Que cuando nacen y están pequeños hay que tener rutinas. Sí. Parte de la rutina es comida cada 2 horas, más cambiado de pañal, porque generalmente cuando comen van a hacer deposición Ujú. y chichi. Entonces, eso es como una rutina establecida Ujú. que no hay forma de cambiar. Cuando ya está más grande y cada 4 horas o cuando ya está comiendo, pues hay que tener rutinas de comida, que se come como parte de la familia a la hora que se desayuna, a la hora que se almuerza, a la hora que se come, Ujú. que se acuesta a la hora que todos nos acostamos. Si Ok. uno como papá tiene horarios más extensos, pues hay que saber que los acuestan a las 8 de la mañana, hay que tener rutinas de sentarse a comer solitos. Ujú. Cuando yo evito eso, esas rutinas que ellos se desenvuelvan, el que va a tener la carga soy yo y voy a terminarme agotando. Ok. Entonces hay que tener claro eso y que hay rutinas que cuando él va creciendo van cambiando. Entonces tuve una mamá de un paciente que el niño ya tenía 8 meses, pero seguía sonando su alarma cada 2 horas, Ujú. cuando él ya comía cada 4, Ok. y ella estaba haciendo una rutina que estaba destruyendo al esposo porque no podía dormir y era innecesaria porque el niño ya comía cada 4, no cada 2 horas. Ok, sí, súper importante entender eso también, ¿cierto? Y digamos que eso, pues uno lo consulta con el pediatra, ¿cierto? Porque pues la angustia cuando nació mi primera hija, que me dijeron que si yo no la despertaba cada 3 horas a darle de comer, entonces se me podía morir. Y a veces yo la despertaba de verdad, tenía ya casi un mes y yo la despertaba porque ella seguía. Y el pediatra me decía, tranquila, no te preocupes que no se va a morir, ella se va a despertar, pero esa angustia a veces es súper difícil de manejar. Pero con el pediatra uno aclara esas dudas de la comida. Básicamente no solo de la comida, Claudia. Ajá. Cuando nace el bebé, vienen las abuelas a formar parte de ese Ah, círculo. sí, ajá. Y ahí cómo manejo a una abuela que dice que tiene que ser así. Básicamente es, listo, yo voy a anotar lo que tú me estás diciendo y cuando vaya al pediatra le pregunto y él me va a decir si sí o si no y es una forma muy Ah, ok. polite
de manejar esas relaciones con abuelas que se vuelven complicadas. Ah, sí, bueno, sí, porque hay un montón de consejos que todo el mundo le dice a uno, la abuela materna, la abuela paterna, los tíos, todo el mundo llega a un montón. Ah, bueno, ese es un muy buen dato, chévere. Y lo otro que deben hacer es anotar siempre las preguntas para llegar al pediatra a Claro. preguntarle, porque a veces uno tiene muchas inquietudes, llegas y se te olvidaron todas, entonces no pudiste resolverlas. Ok, gracias. Un tema que a mí me toca mucho el corazón y que se habla mucho en la actualidad es de los bebés cuando llegan a la casa, después de que han nacido, su mamá duerme con ellos. Es mejor que duerman en el nidito, en la cuna aparte. ¿Cómo se manejaría eso? Porque es que a uno le da angustia que uno no lo escuche, que lloró o el tema. Bueno, es un tema controvertido, Sí, es que es súper. porque hay una posición de que los niños pueden dormir con los papás y que es mejor porque les da seguridad. Eh, pero básicamente, ¿qué he visto en la consulta? Hay dos temas que son médicos científicos ya comprobados con estadísticas y todo, y es que llegan niños muertos a urgencias porque la mamá se dio la vuelta, lo espichó Ujú, y lo ahogó. ujú. Y es pues algo que pasa en consulta, llegan a urgencias niños muertos, pues es algo que no puedo negar. O sea Sí, que es un riesgo que es real. que existe. Ujú. Y el segundo riesgo es, estudios ya han demostrado que hay algo que se llama muerte súbita del lactante. Y es que los niños se mueren sin causa aparente. Ok. Y los niños que duermen con los papás en la misma cama tienen más riesgo de sufrir muerte súbita que los que no duermen en la cama. Ahora, en este momento hay algo que se llama colecho, que es como una cuna que se Ah, sí, pone sí, al sí. lado. Sí. Entonces él estaría durmiendo en su espacio, no estaría en la misma cama de los papás y los papás están pendientes de él. Cuando el niño nace debe estar pegado a la cama de los papás, no en la misma cama, No en la misma cama. Ok. pero deben estar muy cerca por cuestión de si vomita o algo para que no se atore. Pero sí es importante. Pero sí la recomendación es que no duerman con los papás. Ok. Aparte de eso, cuando tú ves niños que han dormido todo el tiempo con papás, son niños que son miedosos, nerviosos, dependientes. Cuando entran al consultorio y ya tienen 7, 8 años, yo sé quién duerme con los papás y quién no, Ok. porque se refleja en su cara, en su forma de expresarse, en su forma de caminar. Entonces sí no recomiendo que duerman con los papás, aunque hay personas que les van a decir que sí es beneficioso, pero en 36 años de estar trabajando con niños, ya veo que eso es una realidad que no se puede negar. Ok. Bueno, Hernán, tenemos un montón de preguntas. Nos va a tocar tener otro episodio como invitado porque de verdad tengo muchas preguntas, pero quiero agradecerte por este espacio en el que aclaras algunas dudas en las que las mamás luchamos, pero sobre todo por la importancia que nos das de seguir pensando en la pareja cuando somos padres. Gracias. Porque de verdad es un tema que uno descuida un montón. Sí, gracias por invitarme y si es una de las preocupaciones mayores en mi consulta de pediatría, es siempre preguntarle si los papás están saliendo o no, Ujú. porque eso va a evitar a futuro muchísimos problemas, muchísimas separaciones. Entonces sí, es un tema bien importante y nuevamente gracias por invitarme y poder compartir hoy eh, acerca de este tema. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar conectadas en este episodio. Nos vemos en una próxima ocasión. No se lo pierdan porque tenemos invitados muy especiales, muy chéveres con diversos temas. Gracias, chao.